Hola, mis hermanos y amigos de todo el mundo. En esta hora singular y particular del día, queremos dirigirnos a ustedes con una porción hermosa de la palabra de Dios. Vamos a estudiar los 1335 días en Daniel y su contexto escatológico dentro del marco interpretativo del día de la expiación. Oremos, Padre, te pedimos en esta hora la iluminación y la dirección de tu Espíritu Santo para entender esta profecía tan trascendental. Y toda la Biblia es trascendental. Ayúdanos a estar enmarcados en la interpretación correcta de tu palabra mediante tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de las diferentes perspectivas y particularidades apocalípticas de Daniel, nos encontramos directamente con una de las profecías más impresionantes y de gran importancia para comprender la historia dentro de un orbe de investigación sumamente teológica en el cual Dios guía los movimientos de este mundo a pesar de que pareciera que los espíritus demoníacos lo hagan. A esto apunta la sierva del Señor cuando comenta: en los días de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios pareciera depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, por su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes de misericordioso que ejecutan silenciosamente y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Ahora bien, dentro del campo interpretativo, Daniel 12 ha sido sometido a muchas exposiciones de corte preterista, futurista e idealista, las cuales colocan los periodos dados en Daniel, ya sea en el pasado, en el futuro, o también los espiritualizan de modo que se comprenden a manera de lecciones morales para los seres humanos. En este estudio hemos de mostrar algunas particularidades de estos capítulos últimos de Daniel, mostrando algunas características de corte escatológico. Contiene como punto central el cumplimiento de los 1335 días de manera histórica y ritual dentro del orbe del santuario. Primero miremos la estructura gramatical interpretativa. Daniel, el primer, está dado en los capítulos 2 al 7.
comprendiendo en diferentes esferas de erudición, como la sección histórica, ya que no solo hace referencia directa al panorama profético bastante sencillo, pero que recorre toda la historia. Esta sección, que está escrita en arameo, utiliza frases como visión y sueño, los cuales forman una unidad profética. Es de interés que visión en arameo es Jesús y sueño es Halom. Estas expresiones son utilizadas únicas y exclusivamente en los capítulos 2, versículo 18, 19, capítulo 4, versículo 19, capítulo 7, versículos 2 al 16. Se utiliza dentro del contexto de tres visiones, las cuales forman parte nuestra Biblia y forman un estilo de paralelismo, ya que si miramos nuestras Biblias, Daniel 2 y 7 están conectadas, ya que mencionan a Jesús y Jalón dentro de una perspectiva profética histórica que tendría un cumplimiento a largo plazo, ya que iría hasta el mismo momento en el cual el reino de Dios se establecería eternamente. Contrario a estos acontecimientos, la presentación de Daniel 4, la cual muestra estos dos mismos estilos de palabras, sin embargo, se cumplieron en un corto alcance, ya que se da en Babilonia con el rey Nabucodonosor. El capítulo 10 al 12 se da un patrón similar, de modo que se establece una visión, explicación y explicación. Es interesante que el ángel que visita a Daniel en la visión del capítulo 11 y se extiende hasta el 12, sin embargo, en esta parte, Daniel 12, 5 al 7, establece una pregunta la cual necesita una explicación. ¿Cuándo será el fin de estas cosas, de estas maravillas, las cuales se le da la respuesta acerca de los 1260 días? Pero el personaje no puede entender las explicaciones, de modo que el versículo 8, Daniel vuelve y pregunta: ¿cuándo será el fin de estas cosas? A la cual el ángel da la respuesta en números 1290 días y 1335 días. Todo esto nos deja ver que la segunda explicación es la definitiva y de la gran reverencia para los periodos proféticos, ya que el establecimiento establece aspectos puntuales de la historia, colocando en veracidad las sagradas escrituras. Los rabinos utilizaban la exégesis de Rashika. Han establecido este vínculo entre
el cielo y la tierra, enfocando desde lo soñado por el profeta Jacob mientras dormía sobre la piedra en Génesis 28, 11 al 12, la cual también fue anunciado por los profetas y añorado por los salmos, la que es la esperanza de Israel y de los cristianos como un puente de conexión entre el cielo y la tierra, de modo que caeríamos en problemas interpretativos y teológicos al solo interpretar lo celestial y dejar a un lado completamente lo terrenal. Teniendo lo anterior en cuenta, podemos ver que el capítulo 8 de Daniel muestra particularmente de orden celestial, teniendo como referencia el día de la expiación, mostrando los 2300 días que se cumplieron en 1844, y de esta forma iniciaría el día de la expiación. Ahora bien, la parte terrenal de la visión que se encuentra en Daniel 12, el cual se presenta como contexto de los 1335 días, donde la fraseología y particularidades de contextos nos muestra que nos enfocamos hacia el día de la expiación. Nos capta la atención de Daniel 12:4, dice, miré y he aquí. Esta expresión está directamente conectada con Daniel 8:3, donde aparece la misma frase. ¿Cuál frase? La misma frase la cual los rabinos la mostraban y conectaban con Génesis 22:13, mostrando de la misma manera una correspondencia interesante con el día de la expiación. Daniel agrega otra frase, y es que el varón estaba vestido de lino, lo cual evoca directamente al momento en el cual el sumo sacerdote oficiaba en el día de la expiación, en Levíticos 16:4. Y aparece ligado al pueblo de Dios para que de esta manera, purificados de sus pecados. Otra frase conectada con Daniel 8 es ¿hasta cuándo? Que es en hebreo es an matai. Está utilizada en el Salmo 94:3, 89:46, 79:5, 35 y 117. Y siempre es usada en conexión con el juicio. Es interesante que la pregunta de introducción por la frase an matai aparece 29 veces en el Antiguo Testamento. Siempre pregunta por el fin de un periodo. No manifiesta tanto el deseo de saber la longitud de un periodo definitivo, sino más bien pregunta ¿hasta cuándo seguirás haciendo lo que hasta ahora hacéis? En este caso, como en Daniel 8:13, la preocupación no es la cantidad de tiempo en si
aunque es importante porque se da una cantidad en 8:14, también en 12:7, sino la culminación de la actividad a la cual se alude 8:13, la visión, y la 12:6, estas maravillas. De modo que cuando la victoria o la víctima sufre, pregunta, ¿an matai? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es en el día del juicio. Además de esta frase, hace un eco de lo que está sucediendo en Daniel 8:13 y está conectado porque se encuentra en el mismo contexto y se hace la misma pregunta. Además de esto, se encuentra la expresión pelaot, que es traducida como maravillas y que aparece directamente en Daniel 8:13, 14. Es el diálogo de los seres celestiales. Las maravillas de Daniel 12:2 debe referirse a lo descrito anteriormente en el 11:2, segunda parte, al 12:3, a donde los únicos intervenciones salvíficas de Dios se hallan en el 11:34. Miguel se levanta y libera en el 12:1 a su pueblo. Sin embargo, la historia es controlada por Dios en el 11:27 y 35. Él pone y quita reyes. Pareciera ser entonces que Pele abarca todos los actos de Dios, pero según Daniel también señala la sobra del poder blasfemo. La palabra que aparece en Daniel 11:36, donde se refiere a las blasfemias pronunciadas por el rey del norte en Daniel 8:24, la emplea cuando él habla del cuerno pequeño, que destruye, causando gran ruinas. Palá. Esto pareciera en el 12:6 con Daniel 12:8-11. Recuerde que la pregunta es motivada por la ansiedad de ver el fin de los enemigos de Dios. Estas maravillas alcanzan hasta el final de los tiempo y medio tiempo, aunque el libro será abierto en el tiempo del fin. Resumiendo un poco esta parte, intentando una conclusión que recoja todos los aspectos introductorios, lo hacemos con la frase de Doug Kahn. Finalmente, el ser que formula la pregunta no es otro que el sumo sacerdote que oficia en el Kippur, uno de los temas claves del capítulo 8, y de hecho las dos visiones hablan del mismo evento. Los 1335 días y los 2300 tardes y mañana responden a la misma pregunta: ¿cuándo será el fin? Y por consiguiente concluyen al mismo tiempo del fin, es decir, en 1844. En la visión de las 2300 tardes y mañana,
Daniel entiende que el periodo de tiempo comienza en 1844, como un Kippur celestial durante el cual Dios juzga a la raza humana y prepara al reino venidero. Luego, en la visión de los 1335 días, Daniel ve el mismo periodo de tiempo, solo que ahora está mirando hacia la tierra. Analicemos lingüísticamente Daniel 12:11. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Este es la última nota de Daniel y es de felicidad en la cual el profeta expresa y dice la respuesta concreta a cuándo será. La expresión hebrea Asheré y griega Macarius, feliz, bienaventurado, se usa 34 veces en el Antiguo Testamento, excepción en Primera Reyes 10:8 y Segunda de Crónica 9:7. Bienaventurado son dadas para aquellos que temen a Yahvé y ofrecen obediencia. Job 5:17, Isaías 30. Apocalipsis contiene bienaventuranzas en el 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 26, 22:7 y 14. Es interesante que la ubicación en la culminación del libro nos muestra una importancia en la bendición para aquellos sabios. Capítulo 12, versículo 10 de Daniel, que se han preocupado por entender la profecía. Estos sabios han esperado. En esperar es esperar que sigue en el texto, es un participio, el cual debe traducirse como el que espera o bien el que es paciente. Y de esta manera nos recuerda una de las bienaventuranzas del último libro de la Biblia. Bienaventurado el que vela y guarda, en Apocalipsis 16:15, que a su vez alude a la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. El texto declara explícitamente que aquellos quienes pacientemente esperan por el cumplimiento de la promesa divina, por el cumplimiento y la salvación, son de hecho felices porque no fallará. Habacuc 2:3. En este caso apunta a aquellos que entre los millones que esperaron el término de la persecución, el juicio o el juicio opresor, Apocalipsis 6:9, alcanzan a llegar al tiempo del fin, época en que se inicia el juicio de la bestia, 7:26 de Daniel. Es una promesa muy oportuna para quienes han vivido en el tiempo del fin. La otra palabra es alcance, la cual entre las excepciones del verbo naga está la de llegar a una circunstancia específica como Esther lo hizo en el trono de Persia. Similarmente a la reina, quien alcanza el periodo señalado por la profecía, llega con un propósito claro. No encontramos de frente con nuestro tema de estudio
a saber, los 1335 días, literalmente, según estudiamos filológicos y semánticos, deberían ser a días 1335. La profecía en sí no establece ningún acontecimiento al final de la misma, solo que habría un motivo de gozo para el pueblo de Dios al fin de este periodo. Se cierra esta sección y el libro en sí con una nota positiva y de esperanza. Es por esto que regularmente este pasaje ha sido interpretado como extendiéndose del 508 al 1843, ya que esta profecía es muy cercana a la profecía anterior por la cual se toma su mismo inicio. Además, se refiere a esperar a que el periodo profético que se menciona seguidamente continúe más allá del fin de los 1290 días. De modo que el Señor estaría considerando bienaventurado a quienes lleguen a 1843. Guillermo Miller ubicó la culminación de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 entre marzo en 1843 y 1844, porque participaría del movimiento millerita en un clima y vivificaría el momento feliz del comienzo del juicio investigador, el momento de la purificación del santuario. Análisis hermenéutico de Daniel 12:12. Las fechas señaladas en Daniel 12, 11 y 12 se encuentran estructuralmente formuladas como una respuesta a An-Matai, de modo que este periodo de los 1335 días está orientado hacia el fin de las 2300 tardes y mañana. En dos contextos diferentes, ya que Daniel 8 apunta al cielo y Daniel 12 a la tierra. Es interesante que el profeta coloca periodos como los 1260 días, que se cuentan desde el año 538 hasta 1798 después de Cristo, y los 1290 días que van desde el 508 hasta el 1798 después de Cristo, los cuales presenta el cumplimiento de los momentos explícitos de la historia del papado, mostrando los inicios del progreso y el ocaso del cuerno pequeño, los cuales están relacionados y son mencionados en relación con la profecía de las 2300 tardes y mañana, como sigue. Ahora bien, los 1335 días son un periodo eminentemente simbólico. En esto nos ayuda Ángel Manuel Rodríguez y otros escritores al plantear algunos puntos, y son los siguientes. La mención de estos periodos, 1260 días y 1290 días, 12:11 y 12:12, en el contexto del tiempo del fin no significa
que se cumplan en este periodo, como las otras profecías del libro, todas apuntan hacia los eventos finales. Es incorrecto decir que los temas de Daniel 12, 5 al 13 son para el fin. Al incrementar el conocimiento de la profecía, el juramento de Daniel 12:7 se quebranta del poder 12:7, el fin de las maravillas 12:8 y la purificación de los sabios empieza antes del fin del tiempo. En tercer lugar, este cumplimiento para el tiempo del fin sería totalmente nuevo en el libro y el ángel no provee ninguna explicación. Todo lo contrario, son parte de la expiación. Cuarto, si esta sección es literal, entonces las expresiones abominación desoladora y continuo deberían tomarse literalmente, lo que deja su interpretación oscura e insegura. En quinto lugar, estos periodos de tiempo son dados en la audición con el ángel, al igual que en el 7:15 al 26, 8:13, 14 y en 9:24 a 27, y no en la visión simbólica, y a pesar de ello, su interpretación continúa siendo no literal. En sexto lugar, es ilógico que el ángel insista a Daniel que no pregunte acerca del tiempo del fin de Daniel 12, 8 al 9, y ahora le dé eventos para esos días. En séptimo lugar, en Daniel 11 y 12 no se hace mención del tiempo del fin. Por lo tanto, es exegéticamente correcto buscar su comprensión en expresiones y frases simplemente en el resto del libro y la Biblia. No es necesario especular la conexión lingüística con 11:31 relacionada con la comprensión de estos dos periodos con ese evento, como se ha mencionado, la estructura de las profecías de Daniel. Colocada los periodos de tiempo en la explicación que da el ángel, esto quiere decir son días proféticos y no literales. Después de esto, podemos decir que el periodo de los 1335 días es un ciclo simbólico, profético y no literal. Estas conclusiones presentadas son eminentemente clasificadas. Desde el orbe histórico, ya que entre los expositores judíos del siglo VIII después de Cristo se puede encontrar esas interpretaciones que se basan en el principio del día por año de Números y de Ezequiel, la cual continuó siendo defendido por los seguidores de Joaquín de Flores del 1130 a 1202, como asimismo por varios otros expositores durante el periodo anterior a la Reforma y la Reforma misma, y la incorpora a la tradición protestante posterior a ella. Además de estos, más adelante Guillermo Miller, en el año de 1782 a 1849, por su parte, creía, uno, que tanto los 1290 días
los 1300 y los 1335 años habían comenzado en el año 508, cuando Clodoveo obtuvo su victoria sobre los ostrogodos arrianos, paso decisivo en la unión de los poderes políticos y eclesiásticos para castigar a los herejes por parte del catolicismo medieval. En segundo lugar, que los 1290 días se habían cumplido en 1798 con la detención del Papa Pío VI por parte del ejército francés. En tercer lugar, Miller creía que los 1335 años se extendieron otros 45 años más hasta la conclusión de los 2300 años en Daniel 8:14. En 1843 o 44, los primeros adventistas observadores del sábado conservaron esta interpretación y así se convirtió en la posición histórica de la Iglesia Adventista hasta el día de hoy. Debo decir que este periodo de los 1335 días no está relacionado con la obra del cuerno pequeño, puesto que el cuerno pequeño dio pie a la persecución y al oscurecimiento del ministerio celestial de Cristo. Pero los 1335 días tienen otro punto de referencia. Se pronuncia una bendición sobre las personas que lleguen al final de este periodo de tiempo profético, de modo que esta es una obra de naturaleza diferente. En este periodo de tiempo profético, de modo que esta obra de naturaleza diferente, es decir, que la obra de Dios, porque Él es quien confiere esa bendición a la humanidad. Una bendición similar se encuentra en una bendición, en un punto equivocado en el tiempo con el libro de Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, versículo 13. Esta bendición se encuentra enmarcada dentro de los mensajes de los tres ángeles. Sabemos que estos son contemplados como el tiempo del fin, puesto que los resultados en el advenimiento de Cristo con referencia a la tierra en Apocalipsis 14, 14 al 18. Daniel 12, 12 pronuncia una bendición sobre las personas que han podido llegar a este magno evento, y Apocalipsis 14, 13 pronuncia una bendición sobre las personas que vivan y mueren por Dios durante el tiempo de este juicio. Las dos bendiciones de estos dos libros están relacionadas entre sí y son históricamente continuos la una con la otra. La bendición final que Dios da al pueblo de Dios recibirá y se ha sido descrita por Daniel 12 del 1 al 3. Concluyendo, se ha podido reunir una base sólida para la interpretación de Daniel 12, 12
mostrando los 1335 días como un periodo de esperanza y felicidad en el cual Dios estará en acción. Dios invita a esperar con ansias, con intensidad. Pregunta An Matai, él nos responde 1335 días. Debes tener esperanza porque viene algo y ese es el juicio investigador. Debes estar dichoso, feliz, porque ya tienes algo de ese es tu petición. Ese periodo de esperanza o de espera del juicio, el que presenta Daniel 12:12, el cual nos dice que a pesar de que vengan toda clase de mal, pareciera que ganará. Hay un juicio hacia el cual debemos redireccionar nuestra mente a este punto, es lo que indican los 1335 días, un momento en el cual el juicio de Dios va a entrar en sesión mostrando desde una perspectiva terrenal. Podemos decir entonces que nosotros consideramos y comprendemos los 1335 días como un periodo de espera de un juicio. Dicho periodo se dio en la historia desde el año 508 hasta el 1843. Nos constituimos en proclamar el mensaje de los 1335 días y el de los 3 ángeles en la señal de la tierra, que un evento celestial se está llevando a cabo al esperar el juicio de Dios y proclamarlo, mostrando el día de la expiación de nuestras vidas diarias. Esperamos, hermanos y hermanas, que este estudio pueda consolidar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel que está celebrando ese juicio a favor de cada uno de nosotros y muy pronto terminará para ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. ¿Quieres tú, junto conmigo, decirle al Señor que quieres estar allí en ese día de juicio, que quieres estar allí para recibir la promesa y las palabras bienaventuradas de Jesús, y quieres que Él te diga: bienaventurado los que obedecen mis mandamientos, para que entren por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida? Todo aquel y aquella hermano o hermana que en esta hora quiere decirle a Jesús: yo quiero ser bienaventurado, le invito a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque tú eres el único a través del Espíritu Santo que nos puede guiar en la comprensión fidedigna de tu palabra, donde no hay confusión, donde no hay conjetura, donde no hay interpretación humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permite, Señor, que dejemos de conjeturar y que siempre presentemos: así dice el Señor a través de su palabra, a través de la historia,
No hay ningún evento futuro que tenga que ver con estos pasajes, porque ya se cumplieron y la Iglesia Adventista, a través de Guillermo Miller, cree en la posición de estos periodos proféticos y los ha hecho parte de su historia. Bendice a cada uno, bendícenos en esta hora y derrama tu bendición al empezar esta nueva semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.